Esta presentación estará a cargo de Cárdenas Jennifer, Casa Verónica y Castellano Pablo, estudiantes de Medicina Veterinaria, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, cursando el 5º ciclo. Este video es parte de la materia de inmunología. ¿Cómo sabe nuestro sistema inmunológico qué debe atacar y cómo debe hacerlo? Pues bueno, la respuesta está en un proceso fascinante y vital: el procesamiento y la presentación de antígenos. Hoy vamos a explorar cómo las células especializadas detectan, procesan y muestran fragmentos de microorganismos para activar nuestras defensas. Si quieres entender cómo funciona la base del reconocimiento inmunológico, estás en el lugar correcto. Entonces comencemos. Etimológicamente, el término antígeno proviene de las raíces griegas anti, que significa contra, y geno, que implica generación o creación, lo que sugiere su capacidad de generar una respuesta inmunitaria. Entonces, un antígeno es una sustancia extraña como parte de un virus o una bacteria que hace que el sistema inmunitario produzca células anticuerpos que ataquen y traten de destruir el antígeno. Su estructura molecular es diversa, puede tratarse de lípidos, polisacáridos, proteína o incluso un ácido nucleico. Suelen tener regiones llamadas epítopos, que son reconocidos por anticuerpos o receptores celulares. El sistema inmunológico adaptativo tiene propiedades como la especificidad, la memoria inmunológica y la discriminación entre lo que es propio y lo que es ajeno. Por ello es necesario que los antígenos sean procesados por las células presentadoras de antígenos, CPA, que son macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. El procesamiento consiste en ingerir y fragmentar al antígeno en péptidos. Estos fragmentos se asocian a las moléculas MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea de clase 1 o de clase 2, para luego ser transportados a la superficie celular en donde serán reconocidos por los linfocitos T. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos? Las principales células presentadoras de antígenos en los animales son tres: las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Son consideradas las más eficientes de todas las APCs. Se encuentran sobre todo en los tejidos que están en contacto con el ambiente externo, como la piel, las mucosas respiratorias. Cuando detectan un patógeno, migran hacia los ganglios linfáticos y ahí presentan los antígenos a los linfocitos T. Por ejemplo, si un perro tiene una herida infectada, las células dendríticas que están en la piel serán las primeras en detectar las bacterias. Los macrófagos son células muy grandes que fagocitan, es decir, se comen a los patógenos. Los macrófagos también producen señales químicas que ayudan a atraer más células de defensa al lugar de la infección. Los linfocitos B. Estas células son conocidas por su capacidad de producir anticuerpos y también ayudan a la memoria inmunológica. Vías de presentación de antígenos. Debemos saber que las vías de presentación de antígenos es un proceso necesario que permite que la respuesta adaptativa sea específica, de memoria, diversa y sea capaz de identificar lo ajeno con lo propio. Los antígenos deben ser presentados y procesados a los linfocitos TCD4+ y a los linfocitos TCD8+. Las células que van a intervenir en todo este proceso son las células CPA, más conocidas como las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T, los mismos antígenos, y la molécula MCH. Debemos tener en cuenta que los linfocitos se dividen en dos: los linfocitos TCD4+, también conocidas como las células de Helper, y la función principal es coordinar respuestas, mientras que los linfocitos TCD8+, más conocidas como citotóxicas, su función principal es destruir las células infectadas. Mientras que la molécula MHC tenemos dos tipos. La clase 1 va a presentar a todas las células del cuerpo a excepción de los glóbulos rojos. De igual manera va a mostrar fragmentos de proteínas, también conocido como antígenos, y estos van a ser generados dentro de la célula, y su función principal de la clase 1 es avisar al sistema inmune si una célula está infectada o alterada, por ejemplo si hay la presencia de algún virus o cáncer, y todos estos antígenos va a ser presentado a los linfocitos TCD8+, ya que pueden destruir la célula infectada y se detecta algo extraño. Y la clase 2 va a presentar a las células presentadoras de antígenos. Aquí va a intervenir las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B.
De igual manera va a presentar péptidos que provienen del exterior de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber bacterias fagocitadas y luego van a ser presentadas a los linfocitos colaboradores que son los CD4+, que van a coordinar la respuesta inmune. Debemos tener en cuenta que el procesamiento de antígenos es un proceso metabólico, que digiere proteínas hacia péptidos y existe dos vías de procesamiento. Dependiendo la naturaleza del antígeno, ya sea vía endógena y la vía exógena. Empezamos con la vía endógena de presentación de antígenos. Punto nos dice que es el proceso por el cual las células procesan antígenos que se originan dentro de la célula. Como proteínas virales o tumorales, estos es cuando las células están infectadas, y los presentan en su superficie a través de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, de clase 1, para que sean reconocidos por células T citotóxicas, CTL. Para entender de mejor manera esta vía se va a asociar CL procesamiento de antígenos endógenos, como por ejemplo las proteínas virales, y su unión es preferente a la molécula MHC de clase 1. Y lo primero que va a suceder es la formación de péptidos. Esto se da mediante complejos llamados proteosomas que van a degradar las proteínas intracelulares hacia péptido. Muchas de las proteínas son establecidas como objetivo mediante la fijación de la proteína llamada ubiquitina. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos la proteína o también llamado antígeno. Esta va a ser conjugada con la ubiquitina, para señalarla como un objetivo. Y finalmente va a ser dirigido hacia el proteosoma para ser degradada hacia péptidos que van a poder exponer en la superficie celular de la molécula MHC de clase 1. Ahora, en las células presentadoras de antígenos va a haber un complejo parecido a proteosoma. Pero a este se le conoce como inmunoproteasomas, y este se va a formar de la siguiente manera, mediante la estimulación del interferón gamma y TNF-alfa. Se van a estimular los genes LMP2 y el LMP7, estos se van a codificar subniveles catalíticas de reemplazo, y van a hacer la conversión del proteosoma estándar a inmunoproteasomas de esta manera. Y bueno, este último va a tener unas características especiales que le van a permitir lo siguiente. 1. Aumentar la producción de péptidos y 2. Unión eficiente a la molécula MHC de clase 1. Para entenderme de mejor manera, los protosomas es un complejo proteico presente en todas las células eucariotas, encargadas de degradar proteínas que están dañadas o que ya no sirvan. También se le conoce como trituradora molecular, mientras que la ubiquitina marca o selecciona para destruir pequeñas proteínas que se une a otras proteínas celulares que están viejas, dañadas o que ya no se necesitan. Y la inmunoprazoma es una versión especializada y mejorada de protosoma que se forman en el sistema inmune. Continuando con el proceso después de la formación de los péptidos va a realizar el transporte de los péptidos del citosol hacia el RER. Ustedes se preguntarán qué es el RER. Bueno, esto significa retículo endoplasmático rugoso. Y aquí es donde se encuentra la molécula MHC. Entonces el transportador encargado de este proceso se le denomina TAP. Y esto quiere decir transportador asociado con procesamiento de antígenos y va a constar de dos proteínas. TAP1 y TAP2. Esta a su vez van a tener dos dominios cada una. Uno que se va a proyectar hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso, y el otro que va a hacer el dominio de unión al ATP y se va a proyectar al citosol. Entonces los péptidos generados en el proteosoma van a ser enviados por el TAP hacia el retículo endoplasmático rugoso mediante un proceso que requiere la hidrólisis de ATP. Cabe mencionarle que se puede dar una enfermedad por deficiencia de TAP, conocida como el síndrome del linfocito desnudo. Esto puede dar a los pacientes que expresan moléculas de MHC por nivel más bajo de lo normal y esto va a causar defectos en los genes TAP1 y TAP2. Y estas son las manifestaciones clínicas que se van a presentar. Son infecciones bacterianas frecuentes de las vías respiratorias superiores, infección crónica de los pulmones, y lesiones cutáneas necrosantes sobre las extremidades en la parte media de la cara. Luego de este paso viene el montaje del péptido en la molécula de MHC clase 1. Los componentes de la molécula MHC son la cadena alfa y la cadena beta. Bueno, debemos tener en cuenta que la cadena beta en realidad es una microglobulina y estas son sintetizadas en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, que es a donde llega el péptido en el proceso pasado. Estas cadenas necesitan ser montadas en un complejo de MHC clase 1 estable que requiere la presencia de un péptido en el surco de unión para poder salir del retículo endoplasmático rugoso. Para seguir con este proceso de montaje vamos a tener la participación de unas proteínas llamadas chaperonas moleculares que son las siguientes: calnexina, calreticulina y la tapasina.
En el siguiente proceso vamos a iniciar con la calnexina que se encuentra aquí. Junto con la proteína ERP57 se van a asociar a la cadena alfa del MHC y va a promover su plegamiento. Entonces aquí va a estar asociada la calnexina, el ERP57 y la cadena alfa. Luego de esto, cuando la beta-2 microglobulina se une a la cadena alfa, que es la que está aquí, la carnexina se va a liberar y este complejo que queda se va a unir a otras dos chaperonas llamada calreticulina y la tapasina. Y especialmente esta tapacina va a acercar a este complejo hacia el TAP, permitiendo que el MHC adquiera el péptido o antígeno que llegó del citosol. Y finalmente vamos a ver la participación de una proteína llamada ERAP. ¿Qué es el ERAP? Bueno, este es una aminopeptidasa que va a eliminar residuos aminoterminales de los péptidos del citosol. Esto se realiza para alcanzar un tamaño óptimo y que se pueda unir al MHC. Entonces, para finalizar, la molécula del MHC de clase 1 se va a disociar del complejo calreticulina, tapacina y ERP57 y se va a quedar solo con el péptido. Entonces, después de esto va a salir hacia la superficie celular por medio del complejo de Golgi. Y así ya se va a poder presentar a las células CD8. A continuación les voy a dar a conocer la vía exógena de presentación y procesamiento de antígenos. Este es el proceso por el cual las células presentadoras de antígenos, CPA, internalizan y procesan antígenos extracelulares, como bacterias o virus, para presentarlos a los linfocitos T colaboradores, que son los linfocitos T, CD4+. Este proceso involucra la endocitosis del antígeno, su degradación en péptidos dentro de endosomas, la unión de estos péptidos a moléculas del MHC de clase 2. Y finalmente, la presentación del complejo péptido o MHC2 en la superficie celular para su reconocimiento por los linfocitos TCD4+. Para comprender de mejor manera esta vía se asocia con el procesamiento de antígenos exógenos y su unión en preferencia a la molécula MHC de clase 2, que va a presentar a los linfocitos TCD4. Y el primer paso en esta vía es la fagocitosis del antígeno. La fagocitosis del antígeno, como podemos recordar, tiene dos pasos. Primero, la unión y reconocimiento por medio de receptores de superficie celular específicos. Y puede estar cubierta de antígenos. Y después un engullimiento, o más conocido como absorción, que se da mediante pseudopodos de membrana celular o mediante endocitosis mediada por receptores. Aquí debemos saber que los macrófagos y células dendríticas usan ambos procesos. Luego de esta fagocitosis se va a realizar la formación de péptidos. Una vez dentro de la célula, el antígeno pasa por compartimentos endocíticos donde se va a degradar poco a poco. Estos van disminuyendo su pH, que incluyen 3. Los endosomas tempranos con un pH de 6 a 6,5. Los endosomas tardíos o endolisosomas tienen un pH de 4,5 a 5. Y finalmente los lisosomas, que está con un pH de 4,5. El antígeno tarda de 1 a 3 horas en pasar por la vía endocítica y aparecer en la superficie celular como complejo péptido MHC clase 2. Luego seguimos con la cadena invariante, CD74. La cadena invariante evita que los péptidos endógenos se unan de manera prematura a la molécula del MHC2 mientras éste se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, para que este antígeno generado de manera endógena no se una a la molécula MHC2, tenemos aquí la participación de la cadena invariante. Como último paso tenemos el montaje del péptido en la molécula de MHC clase 2. Y tenemos que aquí el MHC de clase 2 va a unirse a la cadena invariante para no dejarse unir a los péptidos generados de manera endógena. Poco a poco se va a ir degradando, pero va a quedar el segmento clip para evitar igual una unión prematura de péptidos. Y el último participante que tenemos es del LADM. Este va a requerirse para catalizar el intercambio de clip hacia péptidos antigénicos. Y los péptidos antigénicos que se unan con más fuerza van a ser los que lleguen a la superficie celular como complejos de MHC péptido. Y finalmente presentarlo hacia los linfocitos TCD4. Para tener más claro el procesamiento y presentación de antígenos va un rápido resumen. Aquí tenemos ambas vías de procesamiento, la endógena y la vía exógena. Empezamos con la vía endógena, dada por el MHC de clase 1. Este va a presentar proteínas virales, también conocida como antígenos, generados de manera endógena. Van a ser degradados por los proteosomas. Estos van a pasar al retículo endoplasmático rugoso mediante las proteínas TAP. Y finalmente, ya que están unidos a la molécula MHC de clase 1, van a exponerse, van a ser presentados hacia los linfocitos TCD8 o también conocido como citotóxicos. Y la vía exógena.
que éste va a presentar antígenos extracelulares por medio de la MHC de clase 2. Estos van a ser fagocitados, posteriormente degradados de manera endosómica, y finalmente van a ser presentados por el MHC de clase 2 hacia los linfocitos TCD4. Gracias por su atención.